Estaba revisando Facebook en una mañana tranquila de jueves cuando apareció la primera foto, una vista junto al lago, filas de sillas blancas, luces de cadena entrelazadas a través de los árboles, y luego más. Una pista de baile, un pastel de varios pisos, gente riendo con vino, y luego, justo en el centro de una foto, mi hermano Néstor en smoking, sonriendo con una mujer en un vestido blanco. Hice una pausa, actualicé la pantalla. Más fotos seguían cargándose, el día perfecto de Néstor y Alicia. Alguien le había puesto ese título. Parpadeé. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla, congelado. Yo no estaba allí, ni siquiera estaba invitado, y cada una de las otras personas de la familia sí lo estaba. La tía Débora con su horrible bolso plateado. Mis primos del lado de mamá, incluso el que vive en Sonora. El tío Miguel con su estúpido sombrero de pesca de alguna manera todavía visible incluso con ropa formal. Todos ellos amontonados en toma tras toma como una gran reunión alegre de la que no supe qué sucedió hasta ahora. Mi nombre es Lucas. Tengo 33 años y aparentemente no existo para mi propia familia. Seguí bajando por la madriguera. Había más de 200 invitados etiquetados. Mis padres se veían radiantes. Mamá en ese vestido verde botella. Ella siempre decía que lo estaba guardando para algo importante. Papá tenía esa sonrisa demasiado tensa que reserva para ocasiones formales y para ocultar el estrés. La familia de Alicia se veía encantada posando junto a un arco junto al lago. Y luego la foto del cortejo nupcial, 6 padrinos de boda, 5 damas de honor. Yo no. Ninguna llamada, ningún aviso para reservar la fecha, ni siquiera un mensaje de WhatsApp grupal vago con una hora y un lugar que podría haber ignorado. No fue un error. No se habían olvidado. Había sido excluido total, deliberada y fríamente. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, mientras llegaban los comentarios, el mejor día de todos. No puedo creer lo hermoso que fue. Tan feliz de celebrar con todos ustedes. Bloqueé mi teléfono. Lo desbloqueé de nuevo 30 segundos después. Todavía allí. Todavía real. Volví a mis mensajes solo para verificar. Nada de Néstor. No en semanas. El último mensaje de él fue en abril, un meme sobre algún juego retro que solíamos jugar cuando éramos niños. Ni siquiera obtuvo una respuesta. Luego uno de papá en junio, solo un genérico feliz cumpleaños, hijo. Ninguna mención de ninguna boda próxima. Ninguna invitación, ninguna pista. Ni siquiera había conocido a Alicia. No sabía cómo se veía hasta ese momento, a medios Raúl, con el estómago encogiéndose. No sabía su nombre. No llamé. No envié mensajes. No dejé un comentario. No le di like. 4 días después, un mensaje sonó en mi pantalla de papá: tu hermano está desconsolado. No te comunicaste. Lo miré fijamente por un tiempo. No un lamentamos que no estuvieras invitado. No un vamos a explicarte. Solo eso. Como si yo les hubiera hecho daño al no fingir que no noté que toda la familia celebró algo sin mí. Como si les debiera algo. No respondí. No pude. Aún no. Simplemente me senté allí con el peso de ello, preguntándome cuándo exactamente me habían cortado y por qué nadie tuvo las agallas para decírmelo. No es como si Néstor y yo fuéramos extraños. Crecimos como la mayoría de los hermanos, peleas ocasionales, videojuegos compartidos, intercambiando tareas cuando pensábamos que podíamos salirnos con la nuestra. Nos distanciamos un poco después de la universidad, claro. Él entró en finanzas corporativas, yo comencé a trabajar por mi cuenta como desarrollador web y haciendo trabajos por contrato. No nos veíamos todas las semanas, pero aún intercambiábamos felicitaciones de cumpleaños, aparecíamos en las fiestas familiares, íbamos por unos tragos cuando estábamos en la misma ciudad. Cuando nuestro primo Javier murió el año pasado, nos sentamos juntos en el funeral. Él incluso se quedó a dormir en mi sofá una vez cuando un viaje de trabajo se extendió. No era perfecto, pero no era malo. Nada que sugiriera esto, pero supongo que esto no comenzó con la boda. Simplemente se hizo obvio con ella. Mirando hacia atrás, había grietas.
Como cuando volví a casa para una reunión familiar en noviembre hace 2 años y Néstor me dijo que estaba pensando en proponer matrimonio. Fue vago, todavía estaba averiguando el momento, había dicho. Mamá prácticamente lo calló a mitad de la frase. Pensé que era porque era demasiado pronto para compartirlo, no porque estuvieran planeando convertirlo en un asunto familiar -1. O la vez el verano pasado cuando me ofrecía organizar la Navidad en mi departamento. Todos dijeron que lo mantendrían pequeño y que viajar era complicado este año. Pero luego vi las fotos en el Instagram de mamá, el departamento de Néstor iluminado como una película navideña, todos ellos reunidos alrededor de una chimenea usando pijamas a juego. Cada uno de esos momentos había dolido un poco, pero los ignoré. La vida se pone ocupada. La gente hace planes. Ocurren fallas de comunicación. Eso es lo que me dije hasta ahora. Hasta que 200 personas se reunieron en un lugar en Valle de Bravo, y nadie pensó que yo merecía una silla. Empecé a pensar más atrás, recordando pequeños momentos que no parecían gran cosa en ese momento, como papá siempre parecía jugar al pacificador pero nunca realmente tomaba mi lado. O como mamá elogiaba los ascensos laborales de Néstor como si estuviera coleccionando estrellas doradas, pero nunca preguntaba cómo iba mi trabajo a menos que fuera para sugerir que intentara algo más estable. ¿Y los cumpleaños? Oh, los cumpleaños. Néstor tenía fiestas sorpresa, pasteles personalizados. Yo recibía mensajes de texto, a veces, una botella de vino que le habían regalado a alguien más. En ese momento, me reía de ello. Él es el hijo de oro, bromeaba con amigos. Yo solo soy el extra. Pero cuando el extra no aparece, de repente ellos están desconsolados. Desearía poder decir que estaba sorprendido. Pero no lo estaba. No realmente. No en mis entrañas. Creo que alguna parte de mí ya lo sabía. La boda simplemente arrancó la cortina. Y ahora tenía que decidir qué hacer con eso, si fingir que no sucedió, si responder al mensaje de papá con algo cortés y perdonador, o si finalmente había terminado de fingir. No respondí. No ese día. Tampoco al día siguiente. Pero comencé a prestar atención, repitiendo cosas, observando la forma en que la gente me hablaba, recordando quién apareció cuando me mudé de departamento el año pasado, quién devolvió mis llamadas, quién me preguntó cómo estaba sin tratar de arreglarme. Porque si mi ausencia en la boda les dolió tanto, ¿por qué mi ausencia en su planificación no había hecho lo mismo? Esa pregunta seguía circulando en mi cabeza, cada vez que abría mi teléfono, cada vez que veía otra foto, cada vez que pasaba por las caras sonrientes de personas a las que solía llamar familia. Y fue entonces cuando noté algo más. Había una foto que no había visto antes, publicada por un amigo mutuo, no un pariente. Era una toma grupal detrás del novio y la novia, un poco descentrada, de pie casualmente con una bebida en la mano. Mi ex sonriendo como si perteneciera allí. Toqué la foto, la expandí. Allí estaba ella, Ximena. La chica con la que salí durante casi 3 años, la que terminó conmigo hace 18 meses porque necesitaba espacio y no estaba lista para algo serio. Allí estaba ella, usando un vestido de dama de honor azul pálido, abrazando su cintura, riendo con alguien a quien no reconocí. Y de pie a su lado, mi hermano, con la mano en la parte baja de su espalda, sonriendo. La cronología encajó de golpe. Y eso, creo, fue el momento en que todo cambió, no la boda, no el mensaje, no las fotos, sino esa única imagen escondida como una ocurrencia tardía. Fue entonces cuando todo dejó de ser confuso y comenzó a tener un sentido cruel y perfecto. No estallé. No me enfurecí. Solo miré fijamente. Y el silencio que siguió, no estaba vacío. Fue el comienzo de algo. Es extraño cómo el silencio puede sentirse más pesado que gritar. Después de ver esa foto, no golpeé el teléfono ni lo arrojé al otro lado de la habitación como esperarías en alguna escena dramática de telenovela. Simplemente me senté allí muy quieto. No había música, ni televisión zumbando de fondo. Solo el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional del viejo ventilador de techo sobre mí. Mi cerebro no estaba corriendo. Estaba organizando, no entrando en pánico, clasificando. Ximena, mi hermano, una boda a la que no fui invitado.
Un mensaje de texto desconsolado 4 días después. Cuanto más miraba la foto, más claro se volvía, la forma en que la mano de Néstor descansaba tan cómodamente en la parte baja de su espalda. La cercanía, su sonrisa, no del tipo cortés que lanzas en las fiestas, sino la real, la que solía ganar después de bromas locales y viajes nocturnos en la forma tonta en que cantaba en el coche. Esa era mi sonrisa. La recuerdo porque solía perseguirla. Ahora estaba en las fotos de boda de él, y nadie me lo dijo. Ni ella, ni él, ni siquiera mis padres. Tienes que entender, Ximena no era una ex cualquiera. Estuvo en mi vida durante 3 años. La primera chica que llevé a casa para conocer a mis padres. La primera persona con la que había imaginado seriamente un futuro. Ella y yo habíamos estado inestables hacia el final, claro, pero no habíamos terminado con odio, solo distancia. Ella dijo que estaba agotada, que necesitaba espacio para descubrirse a sí misma. La ruptura fue tranquila y triste y llena de cabos sueltos. Ella lloró. Yo lloré. Prometimos que nos mantendríamos en términos decentes, tal vez incluso reconectaríamos algún día cuando las cosas tuvieran más sentido. Aparentemente, las cosas tuvieron sentido mucho antes para ella que para mí. Me desplacé más, con los dedos entumecidos, los ojos desenfocados. Otra foto, esta de la cena de ensayo, Ximena sentada junto a Néstor, su mano sobre la de él en la mesa, ambos riendo con mi mamá. Mi mamá, con su sonrisa radiante como si acabara de ganar la lotería. Ni siquiera sabía que se conocían bien. Quiero decir, Néstor la había conocido algunas veces en reuniones familiares, pero nunca nada íntimo. Nunca había preguntado por ella, nunca pareció particularmente interesado. Solía contarle sobre nuestra relación, como haces con un hermano. Le confié cuando estábamos discutiendo, cuando estaba planeando nuestro viaje de aniversario, cuando pensé que tal vez le propondría matrimonio. Él siempre actuó relajado, como si no le importara, me dijo que las relaciones eran complicadas y que no debería apresurar nada. Mirando hacia atrás ahora, esas conversaciones se sienten como minas terrestres que pisé sin saberlo. No había fotos de su primera cita. Ninguna línea de tiempo para mostrar cuándo cambió todo. Solo esto, la revelación, completamente formada, como si me hubiera perdido una película entera y solo hubiera captado los últimos 10 minutos. No dormí esa noche. Me acosté en el sofá, la luz de la pantalla de mi teléfono atenuada pero siempre encendida, alimentando la tormenta en mi estómago. Cada pequeño momento entre ellos que podía recordar, cada intercambio que ignoré. Cada vez que pensé que ella se demoraba demasiado en la conversación con Néstor, se repetía en un bucle repugnante. Me sentí como un tonto, peor que un tonto. Me sentí engañado. A la mañana siguiente, llamé a mi mejor amigo, David. Respondió al segundo tono con esa voz medio dormida que tiene cuando lo despierto demasiado temprano. ¿Estás despierto?, pregunté. Ahora lo estoy. ¿Qué onda? ¿Viste las fotos de la boda? Sí, güey. Iba a decir algo, pero supuse. Espera, ¿no estabas allí? Hice una pausa. No, David, no fui invitado. Un momento de silencio. Espera, ¿qué? ¿Es neta? Le expliqué todo, el scroll en Facebook, el mensaje de mi papá, la foto, Ximena. Su reacción fue algo entre aturdido y furioso. En un momento, preguntó, ¿se golpearon la cabeza o algo así? Como no invitas a tu propio hermano a tu boda, especialmente cuando te casas con su ex. No tenía una respuesta, pero cuanto más lo pensaba, más comenzaba a reconstruir cuán profundo llegaba esto. Esto no fue un error. No fue un descuido incómodo. Fue deliberado, coordinado, protegido. Pasé los siguientes días reproduciéndolo en mi mente. Recordé una conversación con mamá la Navidad pasada, como ella seguía diciendo que Néstor realmente había madurado este año, y como a veces el amor sucede en los lugares más extraños. En ese momento, pensé que estaba hablando de que él sentara cabeza en general, pero ahora eso probablemente se trataba de Ximena. Ya estaban juntos en ese entonces. Empecé a entrar en una espiral. No en una forma dramática de perder la cabeza, más como un desmoronamiento quirúrgico y frío.
Llamé a nuestra prima Mariana, el único miembro de la familia que alguna vez se sintió remotamente neutral en nuestro interminable circo de favoritismo familiar. Ella respondió mientras corría, su respiración venía en ráfagas. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Mariana, ¿estuviste en la boda? Su silencio lo dijo todo. Solo necesito saber una cosa, dije, con la voz tensa. ¿Cuánto tiempo han estado juntos? Ella dudó. Mira, no sabía la historia completa. Pensé que tal vez tú sí. Quiero decir, ha pasado un tiempo, ¿verdad? ¿Desde que tú y Ximena terminaron? No respondí. Empezaron a aparecer juntos en cosas familiares hace quizás 6 meses. Tu mamá actuó como si fuera totalmente normal, como si tuviera tu bendición o algo así. ¿Mi bendición? No lo sabía, Lucas. Lo juro. Supuse que alguien habría. Dios, esto está muy mal. Terminé la llamada cortésmente. No recuerdo mucho después de eso. Solo una sensación de que la habitación se había inclinado hacia un lado y la gravedad fallaba. Ese día, no comí, no trabajé, no me bañé, solo miré fijamente. Quería gritar. Quería destrozar el lugar. Pero todo lo que podía hacer era sentarme allí, paralizado por la realidad de que todos lo habían sabido excepto yo. Y nadie, ni una sola persona, había pensado que yo merecía la verdad. Ni siquiera Néstor, ni siquiera Ximena. Ni siquiera mis padres. La traición no era solo que estuvieran juntos. Era que toda mi familia lo sabía. Habían sonreído, posado para fotos, brindado con copas de champaña bajo luces decorativas, todo mientras yo estaba sentado en mi departamento completamente inconsciente, todavía pensando que tal vez en las próximas vacaciones nos veríamos todos de nuevo. Tal vez este año vendrían a mi casa para Navidad. Tal vez finalmente sería suficiente para que mamá presumiera con los parientes. Pero ni siquiera fui suficiente para conseguir un asiento en la mesa. El punto de quiebre llegó una semana después cuando Néstor finalmente me llamó. El nombre apareció en mi pantalla como no lo había hecho en meses. Lo miré fijamente durante 3 tonos antes de responder. Bueno, dije. Su voz era demasiado alegre. Lucas. Hola, hermano. He tenido la intención de llamar. Perdón por el retraso. La planificación de la luna de miel ha sido un caos. No dije nada. ¿Estás bien? Preguntó. Papá dijo que pareces distante. ¿Eso es lo que dijo? Un momento. Sí. Escucha, sé que viste las cosas de la boda. Realmente lo siento, hermano. No estábamos seguros de cómo. ¿De cómo qué? Interrumpí. De cómo decirle a tu hermano que te vas a casar con la mujer que él amaba. Se quedó callado. Esperé. Simplemente sucedió, dijo finalmente. Nos encontramos después de que ustedes terminaron las cosas y hubo una conexión. No pretendíamos que fuera serio, pero luego lo fue. ¿Cuánto tiempo, Lucas? ¿Cuánto tiempo? Él exhaló. Casi un año. Asentí aunque él no podía verme. Casi un año. Entonces, habían estado juntos mientras yo todavía pensaba que había una oportunidad de que Ximena y yo pudiéramos arreglar las cosas, mientras yo enviaba esos mensajes incómodos, mientras estaba en duelo por la relación. Ellos ya estaban construyendo una nueva a mis espaldas bajo la mirada sonriente de mi familia. Y no solo lo habían ocultado. Lo habían celebrado. No me invitaste, dije. Ni siquiera como invitado. Ni siquiera me avisaste. Solo actuaste como si yo no fuera real. No queríamos lastimarte, dijo suavemente. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No lo sé. Esa era la verdad. Probablemente. Él solo quería lo que quería, y yo era un inconveniente. Siempre te he respaldado, dije, mi voz temblando. Cuando te despidieron, cubrí tu renta. Cuando reprobaste tu primer trabajo, ayudé a reescribir tu currículum. Cuando chocaste mi coche, no te pedí que lo pagaras. Y esto, así es como me pagas.
Lucas, por favor. No quise que sucediera así. No me importa lo que quisiste decir. Me importa lo que hiciste. Comenzó a decir algo más, pero colgué. Me senté allí durante mucho tiempo después de eso, el aire espeso de traición. Ya no estaba solo de luto por una relación. Estaba de luto por una familia, un sentido de pertenencia al que me había aferrado como un tonto. Toda una vida interpretando el papel del hijo confiable, el hermano ignorado, el que siempre mantenía la paz. Ese tipo, se había ido. No me enfurecí. No envié un correo electrónico largo. No publiqué una denuncia dramática en redes, pero comencé a escribir algo más, un plan. Tocar fondo no siempre viene con luces y sirenas. A veces aparece silenciosamente, como un peso que no notaste hasta que comienza a aplastar tus pulmones. Para mí, fue un martes por la tarde. Simplemente entré al supermercado de la esquina, solo tratando de comprar huevos y pan, y vi a mamá. Estaba en la sección de frutas y verduras sosteniendo una lechuga y riendo de algo que dijo la mujer a su lado. Me congelé. Mis entrañas se apretaron, no con enojo, sino con algo peor, vergüenza. No quería que ella me viera. No quería escuchar cualquier mentira que hubiera elaborado para calmar su conciencia. No quería su falsa calidez ni sus ojos fingiendo que nada de esto había sucedido. Así que me di la vuelta y salí caminando, dejé mi canasta allí, me subí a mi auto, me senté detrás del volante, mirando mis manos. Ese fue el momento. Fue entonces cuando realmente me cayó el 20. Ni siquiera podía existir en el mismo espacio que mi propia madre sin prepararme para el impacto emocional. Fui a casa, apagué mi teléfono y desaparecí. Durante semanas, estuve en piloto automático. Acepté menos llamadas de clientes. Incumplí plazos. Rechacé invitaciones. No es que hubiera muchas. David trató de ver cómo estaba, pero mantuve nuestras conversaciones breves. Estaba cansado de todo, de fingir que no estaba roto, de contener las ganas de enviar mensajes a Ximena, de pasar por más fotos de boda cada vez que abría Instagram. Mi departamento se convirtió en un desastre de cajas de pizza, pilas de ropa sucia y correos sin abrir. Lo único constante era el dolor sordo y silencioso que vivía en mi pecho. Pero el mundo no se detuvo solo porque yo sentía que debería haberlo hecho. La renta vencía. Las facturas necesitaban pagarse. Y en algún lugar bajo los escombros de mi orgullo, todavía tenía clientes. Así que aparecí lentamente, en silencio. Acepté un par de trabajos pequeños, arreglos web, rediseños, algunos temas de WordPress para marcas boutique. El trabajo no me hizo sentir mejor, pero hizo que las horas pasaran más rápido. Entonces, algo cambió. Una tarde, recibí un correo de un tipo con el que solía trabajar hace unos años, Felipe, fundador de una startup de tecnología con una barba ridícula y una obsesión con el café que sabía a corteza de árbol quemada. Necesitaba a alguien para reconstruir el backend de la nueva app de su empresa. Recordé tu trabajo, escribió. ¿Sigues disponible? Casi dije que no. Casi borré el correo, pero algo en mí hizo clic. Fue la primera vez en semanas que alguien me hablaba como si yo importara, como si no fuera solo el hermano desechado o el exnovio de alguien. Respondí, programamos una llamada y así como así, estaba de vuelta. El proyecto fue intenso, 3 meses, plazos ajustados, arquitectura compleja. Pero me lancé a ello. No se trataba de dinero. Ni siquiera se trataba de distracción. Se trataba de control, construir algo de nuevo, arreglar algo desde cero cuando no podía arreglar a mi propia familia. Trabajé hasta altas horas de la noche, a veces hasta las 3 de la madrugada. Mi departamento seguía siendo un desastre. Pero mi código era limpio, nítido, preciso. En algún lugar en medio de todo eso, recordé quién era. Yo no era la sombra de Néstor. No era un hijo de repuesto. No era el que se quedó fuera. Yo era Lucas, el tipo que construía sitios web en la prepa para bandas locales, que comenzó a trabajar como freelance en la universidad, que dirigió su propio estudio de un solo hombre durante 6 años. Tenía clientes en 3 países. Había ayudado a construir 2 startups desde cero.
No estaba solo a la deriva, estaba subestimado. Y esa comprensión golpeó fuerte. Una noche a principios de otoño, di un paseo por el lago cerca de mi departamento. Era tarde, el aire fresco, el cielo lleno de estrellas. No traje mi teléfono. No escuché música. Solo caminé. Por primera vez en meses, me sentí tranquilo, no feliz, no curado, pero tranquilo, como si no fuera a hacerme pedazos. Cada vez que alguien mencionaba familia o bodas o traición, yo estaba respirando. Eso fue suficiente. Pero algo más estaba cambiando también. Comencé a revisar mis fotos, no las de la boda, las mías, mis viajes, mi trabajo, mis amigos, los recuerdos que no estaban ligados a Néstor o Ximena o mis padres. Encontré una foto vieja mía en un curso de programación que había ayudado a dirigir hace 2 años, sonriendo, seguro, explicando algo a un grupo de universitarios ansiosos. Ese tipo, todavía estaba allí. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo, reconstruí mi sitio web. No solo un portafolio, una marca, una plataforma. Limpié mi lista de clientes, actualicé mis testimonios, agregué nuevos casos de estudio. Contraté a un amigo diseñador para rehacer mi logotipo. Incluso escribí un post en el blog, cómo construir cuando estás quemado. No fue poético. No fue viral, pero fue honesto, y la gente respondió. Llegaron correos. Reservas, un pequeño aumento en el tráfico del sitio. Luego un mensaje directo de alguien en una agencia creativa mediana. Estaban contratando consultores externos y les gustó mi voz. Un mes después, firmé un contrato de iguala con ellos. Y así como así, ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba construyendo de nuevo. Mi vida diaria cambió también. Comencé a despertarme temprano, no por estrés, sino a propósito. Hice café, abrí las ventanas, dejé entrar la luz en mi cueva de sala de estar. Compré una planta, se murió. Compré otra, no se murió. Pequeñas victorias. Me reconecté con David, comencé a decir sí a las cosas de nuevo, cenas, noches de juegos, incluso una ida a la montaña que habría evitado antes. La terapia vino después. No porque me derrumbara, sino porque no quería hacerlo de nuevo. Encontré a un tipo llamado Marcos, tranquilo, agudo, no presionaba demasiado. En nuestra primera sesión, dije, creo que perdí a mi familia. Él asintió. Lo desglosamos lentamente, el favoritismo, el silencio, la traición, la forma en que siempre sentí que tenía que ganar amor mientras Néstor simplemente lo recibía. La forma en que me hice pequeño para evitar ser una carga, como me aferré a migajas de afecto como si fueran banquetes. Marcos no ofreció milagros, pero escuchó. Y por primera vez, alguien validó la idea de que tal vez yo no estaba loco. Que tal vez la carga que había llevado desde niño no era solo mala suerte, era un patrón, y los patrones se podían romper. Mientras tanto, mis padres permanecieron en silencio. Ni una palabra de mamá. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Supe de Mariana una vez. Ella envió un mensaje diciendo que esperaba que yo estuviera bien, que Néstor y Ximena se habían mudado a un lugar nuevo, que mamá estaba tratando de suavizar las cosas. No respondí, no porque estuviera enojado, sino porque había terminado de llenar el silencio con perdón. Una noche, David y yo estábamos tomando algo, y él preguntó, entonces, ¿qué sigue? ¿Simplemente los vas a cortar para siempre? No tenía una respuesta. Ya no se trataba de venganza, no en la forma en que pensé que sería. No buscaba quemar puentes ni escribir cartas enojadas ni publicar denuncias en línea. No necesitaba que se arrastraran. Solo quería dejar de sangrar. Y lo había hecho, lenta y silenciosamente. Pero estaba observando, prestando atención, porque a veces la venganza no se trata de fuego y furia. A veces se trata de claridad, de esperar el momento adecuado, no por despecho, sino por precisión. Y cuando llegara, lo sabría, porque algo había cambiado en mí. Ya no era el extra. No era el que se quedó atrás. Yo era el que se levantó de todos modos. Comenzó con un correo, solo uno corto. Hola Lucas. Tanto tiempo sin hablar.
De un nombre en el que no había pensado en años, Tania Briseño. Habíamos ido a la universidad juntos, la misma generación de sistemas. Ella había sido inteligente, aguda, con un sentido del humor brutal y una risa que podía atravesar cualquier mal día. Perdimos el contacto después de la graduación cuando se mudó a Guadalajara y se unió a una empresa de tecnología. Pero allí estaba ella de repente en mi bandeja de entrada como un fantasma tocando cortésmente. Asunto, pregunta rápida y tal vez una oportunidad. Lo abrí. Ella estaba lanzando una nueva plataforma, algo grande, respaldada por capital de riesgo y en etapa temprana, un cruce entre un centro para creativos freelance y un planificador de recursos impulsado por inteligencia artificial. Estamos construyendo herramientas para la próxima ola de creativos remotos, escribió. Necesito a alguien en quien pueda confiar para liderar el desarrollo en el lado de la infraestructura. Tu nombre surgió más de una vez. Se sintió surrealista, como si el universo me estuviera dando algo que no había pedido pero que necesitaba desesperadamente. Me conecté a un Zoom con ella esa noche. Parecía mayor, pero en el buen sentido, más enfocada, más poderosa. Nos pusimos al día rápidamente, hablamos de especificaciones, tiempos, dinámicas de equipo. El contrato no solo era generoso, era estratégico, alta visibilidad, fuerte participación accionaria, potencial a largo plazo. Ella no solo quería que yo construyera los cimientos, quería que yo fuera parte del núcleo. Dije que sí antes de que colgáramos. Y así como así, tenía un motor nuevo. Durante las primeras semanas, me estaba ahogando en trabajo. Pero no era el tipo de ahogamiento desesperado de evitar tus sentimientos que había hecho después de la boda. Esto era decidido, estructurado. Estaba en llamadas de equipo, reuniones de planeación, hilos de GitHub. Estaba escribiendo código limpio, ayudando a los juniors a depurar su lógica, quedándome despierto hasta tarde para construir sistemas escalables que realmente importaban. No solo estaba reconstruyendo mi vida, estaba construyendo la visión de otra persona. Yo era valioso. Y fue entonces cuando la idea comenzó a crecer, no venganza, no al principio, solo curiosidad. Verás, cuando te quema gente en la que confiabas, gente que te hizo sentir invisible, no termina con el dolor. Comienza allí. Y luego, lentamente, empiezas a preguntarte, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Qué me perdí? ¿Qué más han ocultado? Dejas de asumir buenas intenciones. Empiezas a escarbar. Una noche, después de una revisión particularmente larga, me serví una copa de vino, me senté en mi escritorio y abrí una vieja carpeta de Google Drive que no había tocado en más de un año. Estaba etiquetada como documentos familiares, solo recibos, facturas, acuerdos conjuntos, cosas de cuando solía ayudar a papá con cosas tecnológicas o cuando administraba los anuncios en línea de las propiedades vacacionales de la familia de forma gratuita. Hace mucho tiempo, él me hizo el administrador de la cuenta compartida de Google que habíamos usado para mantener todo organizado. Aparentemente, nunca me quitó el acceso. No estaba buscando nada específico, pero cuanto más hacía clic, más comenzaba a torcerse la forma de las cosas. Había hojas de cálculo, impuestos anuales, facturas, registros de mantenimiento. Uno etiquetado Propiedad Valle. Lo abrí. Fue entonces cuando recordé que la boda no había tenido lugar en algún hotel elegante o jardín rentado. Había sido en la casa de campo de nuestra familia en Valle de Bravo, la que solíamos visitar cada verano, la que no había visitado en 3 años porque había un problema de tuberías y nadie la estaba usando realmente. Pero claramente, alguien la había estado usando. La hoja de cálculo lo confirmó. Había transacciones enumeradas para alquileres de muebles, banquetes, seguridad, con fecha de solo unas semanas antes de la boda. Gastos pagados desde una cuenta familiar compartida. Mi nombre todavía estaba en esa cuenta. Había ayudado a configurarla cuando papá se sintió abrumado con los impuestos, y la habían usado sin preguntar, sin decirme. Habían organizado una boda de 800.000 pesos en una propiedad de la que técnicamente soy copropietario con mi nombre en las escrituras y ni siquiera tuvieron la decencia de enviar un mensaje. Ahí fue cuando comenzó la preparación. No por despecho, sino por claridad. El paso 1 fue simple, asegurarse de que todo estuviera limpio por mi parte. Hice un respaldo de todos los documentos, cada hoja de cálculo, cada factura,
cada invitación de calendario de los últimos 5 años. Registré las direcciones IP. Descargué copias en PDF. Escribí un historial de versiones de cada edición realizada a cualquier cosa a la que tuviera acceso. Quería pruebas, no necesariamente para el juzgado, solo para mí. Paso 2. Llamar a mi abogada. No había hablado con Raquel en un tiempo. Ella era una amiga de la familia sensata y de la vieja escuela. Solía ayudarme a configurar mi empresa cuando comencé a trabajar por mi cuenta. Programé una consulta con el pretexto de necesitar aclarar algunos problemas de propiedad. Cuando entramos en la llamada, le expliqué todo, menos el desastre emocional. Solo los hechos, la cuenta compartida, la propiedad, el uso no autorizado. Ella silbó. Lucas, esto no es bueno para ellos. Quiero decir, ¿quieres demandar? Todavía no, dije. Pero sí quiero saber cuáles son mis opciones. Pasamos una hora repasando la logística. Resulta que mis padres nunca me habían eliminado formalmente de ninguno de los documentos de propiedad. Técnicamente, la casa de Valle todavía estaba en un fideicomiso familiar con mi nombre como uno de los beneficiarios. Eso significaba que tenía todo el derecho de exigir registros, bloquear eventos futuros o incluso solicitar una auditoría. También significaba que la boda de 800.000 pesos técnicamente requería mi firma para cualquier renovación o alquiler importante. No la habían conseguido. Paso 3. Reunir aliados. Esto no se trataba de reunir tropas. No iba a marchar a través de la cena familiar con impresiones y acusaciones, pero sí comencé a tener conversaciones tranquilas. Mariana, por ejemplo. La invité a tomar un café. Se veía nerviosa, como si esperara que finalmente explotara. En cambio, hice una pregunta simple: ¿cuánto tiempo me han estado ocultando cosas? Ella suspiró, me contó cómo mamá había comenzado a tratar a Ximena como a una nuera mucho antes de la ruptura, cómo Néstor comenzó a aparecer en eventos familiares sin decirme, ignorando mi ausencia como si estuviera ocupado con el trabajo, como cada vez que ella preguntaba por mí. Mamá se ponía cortante. Está resolviendo sus cosas, decía ella. No seas metiche. Le agradecí a Mariana. Luego le conté sobre la propiedad, la cuenta, la deuda impaga de inclusión. Su cara cambió. Ella no lo había sabido. Y ahora lo sabía. No buscaba poner a Mariana en contra de ellos, pero era importante que alguien más viera lo que yo veía, que esto no se trataba solo de sentimientos. Se trataba de decisiones, repetidas, financieras, legales. Las siguientes semanas, continué mi reconstrucción silenciosa. Mi trabajo con la startup de Tania iba mejor de lo que esperaba. Lanzamos nuestra versión beta, fuimos cubiertos por 2 blogs de tecnología importantes y firmamos algunos clientes de renombre. Mantuve la cabeza baja, seguí trabajando, pero en el fondo, los engranajes giraban. Presenté una solicitud formal al contador del fideicomiso familiar solicitando una auditoría de gastos y planes futuros para la casa de Valle. Sin acusaciones, solo transparencia, como sugirió Raquel. Fue el tipo de movimiento que envió una onda sin hacer una salpicadura. Estaba afirmando mi presencia sin prender fuego a nada. Una semana después, recibí una llamada de papá. Sonaba cansado. Cauteloso. Lucas, dijo, recibí tu correo. Quería hablar. Dejé que el silencio se extendiera. Sabes, siempre has tenido una participación en la casa de Valle, continuó. Eso nunca ha estado en duda. Entonces, ¿por qué nunca se me consultó? Él exhaló. No hubo tiempo. La boda se organizó rápido. 4 meses de planeación no es rápido, papá. Fue complicado. No, fue conveniente. No querías lidiar conmigo. Más silencio. Finalmente, dijo, mira, si esto se trata de Ximena, no lo es. ¿Mentí? ¿Por qué lo era? Por supuesto, lo era. Pero también se trataba de ellos, sobre cómo me habían borrado, sobre cómo me habían convertido en un fantasma en mi propia vida. No estaba buscando un cierre, me estaba asegurando de que sintieran el peso de mi ausencia. Hablaremos como familia pronto, dijo papá,
tratando de sonar razonable. Resolveremos esto. Seguro, dije. Avísame cuando todos estén listos para ser honestos. Colgué, pero no esperé, porque no solo estaba poniendo un límite. Estaba preparando el tablero. Sucedió en silencio. Sin explosiones, sin confrontaciones, solo una cadena de avisos oficiales y corteses que pusieron el mundo de mi familia de cabeza. El tipo de venganza que no ves venir hasta que ya está a mitad de camino dentro de tu casa, llevándose tu sillón favorito por la puerta. A finales de octubre, las hojas habían comenzado a caer. Llevaba 3 meses en mi nuevo puesto con la startup de Tania, y acabábamos de firmar un importante acuerdo de inversión que elevó mi participación accionaria considerablemente. Dormía mejor, sonreía más, me cuidaba de maneras pequeñas y aburridas, como cocinar mi propia comida y responder mensajes de amigos a tiempo. Fue entonces cuando recibí una notificación del contador del fideicomiso. Había completado la auditoría. Los números eran peores de lo que esperaba. En los últimos 12 meses, la cuenta de propiedad familiar compartida, donde todavía tenía la propiedad legal, se había utilizado para financiar más de 800.000 pesos para la boda junto al lago, 184.000 pesos para mejoras de jardinería, 128.000 pesos para limpieza y pintura del lugar. 60.000 pesos en diseño floral y renta de carpas, 42.000 pesos para ballet parking y transporte, y lo más notable, 340.000 pesos para una renovación del muelle de invitados para la recepción. Ese último, recuerdo que papá afirmó que el muelle estaba demasiado podrido para arreglarlo hace 3 años cuando me ofrecía ayudar a renovarlo para poder llevar a algunos cuates un fin de semana. Ahora, aparentemente, era digno de una boda. Lo que hizo que esto fuera más grave fue que todas esas transacciones habían sido aprobadas y pagadas a través de la cuenta del fideicomiso, lo que significa que técnicamente se realizaron utilizando mi dinero. Mi nombre estaba en el papeleo. Mi estado de propiedad no había cambiado. No solo me excluyeron, me usaron. Raquel estaba furiosa cuando se lo mostré. Podrías llevarlos a juicio ahora mismo y ganar, dijo fácilmente. Pero no quería un juzgado. Quería un cierre, real, innegable, permanente. Así que le pedí que redactara una carta formal. No agresiva, no dramática, solo firme. Solicitaba el reembolso total de la mitad de todos los gastos relacionados con la boda, renovaciones del muelle y mejoras no aprobadas, junto con una oferta, estaba dispuesto a venderles mi parte de la casa de valla al valor de mercado. Y debido a que había tenido la previsión de pagar un avalúo el mes anterior, sabía exactamente cuál era ese valor, 19.200.000 pesos, lo que significaba que mi parte era de 9.600.000 pesos. Enviamos la carta por correo certificado con acuse de recibo, y esperé. 2 semanas después, recibí una llamada de mamá. No sonaba enojada. Sonaba herida, ese tipo de dolor pasivo y jadeante que siempre usaba cuando perdía el control. Lucas, acabo de recibir tu carta. Supuse que lo harías. Esto es demasiado dinero. ¿De dónde esperas que saquemos esto? No lo espero. Espero que refinancien o liquiden, o vendemos la propiedad. ¿Realmente venderías tu parte de la casa familiar por esto? Ustedes ya lo hicieron cuando la usaron sin mí. Ella no habló por un momento. Podía escuchar el temblor en su respiración. Luego dijo, esto no es propio de ti. Tienes razón. No lo es. Esa fue la última vez que hablé con ella. Una semana después de eso, recibí un correo de un abogado inmobiliario que representaba a mis padres y a Néstor. Querían negociar. Me ofrecieron 3.500.000 pesos como un compromiso justo. Lo rechacé. No respondí con enojo. Respondí con un avalúo oficial, capturas de pantalla del acuerdo de fideicomiso, copias de la auditoría y una línea clara, 9.600.000 pesos o fuerzo a la venta. Creyeron que era un blofeo, y seguí adelante. Raquel presentó la petición. Debido a la configuración del fideicomiso, tenía derecho a solicitar una venta a través del juzgado si no se llegaba a un acuerdo de compra dentro de los 90 días. Intentaron detenerlo, alegaron valor emocional, incluso intentaron sugerir que yo había renunciado verbalmente a mi parte anteriormente. Pero cada táctica dilatoria solo empeoraba las cosas. Resulta que,
Cuando fuerzas una venta de una propiedad familiar, las cosas se vuelven muy públicas. Un anuncio apareció en enero, encantadora propiedad frente al lago de 5 recámaras, perfecta para eventos o vivienda de descanso. La inmobiliaria publicó fotos brillantes del muelle recién pintado, los jardines, el espacio de recepción abierto, el mismo espacio donde mi hermano se casó, el mismo muelle donde brindaron por una nueva vida que no fui invitado a presenciar. Las ofertas llegaron rápido. En febrero, la casa se vendió por 19.500.000 pesos. Después de impuestos y gastos, recibí una transferencia bancaria de 9.420.000 pesos. Limpio, legal, final. Una semana después, publiqué un mensaje simple en Facebook. Sin nombres, sin presumir, solo esto: es curioso cómo la gente te llama dramático por poner límites después de que pasan años haciéndote sentir invisible. De todos modos, gracias por la remodelación del muelle. Obtuvo 142 likes, 17 comentarios, algunos mensajes privados de familiares lejanos. La mayoría solo dijo, órale, o no tenía idea. Uno de mis primos escribió, orgulloso de ti por defenderte. Te merecías algo mejor. Pero el mejor mensaje vino de alguien inesperado, Ximena. Apareció un miércoles por la noche de la nada. Escuché lo de la casa. No sabía todo. Perdón por todo eso. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego la bloqueé, no porque estuviera enojado, sino porque ella ya no merecía un asiento en mi mesa. Néstor intentó llamar algunas veces también. Una vez incluso dejó un correo de voz: Lucas, hermano, todo este asunto se ha salido de control. No pensamos que acabaría así. Pero esa es la cuestión con la gente que te da por sentado. Nunca piensan que les costará nada. Asumen que tu silencio significa consentimiento, que tu amabilidad significa debilidad, que tu ausencia de sus celebraciones significa que eres demasiado pequeño para importar, hasta que les cobras por el lugar. Lo último que supe es que Néstor y Ximena tuvieron que mudarse de su departamento y regresar con mamá y papá por un tiempo. La venta de la casa de Valle hundió sus finanzas más de lo que esperaban. Habían pedido préstamos para la boda, contando con el uso de la casa del lago para eventos en el futuro para recuperar el costo, pero ese futuro se había ido ahora. Mientras tanto, me mudé, usé parte del dinero para comprar un pequeño y elegante departamento en el centro. Ventanas de piso a techo, pisos de madera, a unos pasos del mejor café de la ciudad. Seguí trabajando con Tania, invertí en algunas pequeñas startups aparte, conseguí un gato, comencé a tener citas de nuevo lentamente, con cuidado. Pero nunca volví a contactarlos. No a mamá, no a Néstor, no a la gente que se sentó en ese muelle y brindó por una nueva familia mientras fingían que yo no existía, porque finalmente entendí algo que ellos nunca hicieron: ser invitado no es lo mismo que ser incluido. Y ahora ellos son los que se quedaron afuera, porque cambié las cerraduras. Y esta vez, me quedé con las llaves.